Buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Sí, profesor, sí se lo escucho. Sí, se escucha, Buenas tardes. profesor. Buenas Sí, se tardes. escucha, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpen. A ver, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿no? Y vamos a comenzarla ahí donde la habíamos dejado el día de ayer. ¿Ya? A ver, vamos a ver el PPT. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí se ve, Sí se ve, profesor. profesor. Muy bien. Gracias, muchas gracias. A ver, habíamos pasado el tema de la etimología, ¿no? Habíamos visto cómo es que, pues, hay filósofos como Sócrates, en este caso Pitágoras, ¿no? Que entienden pues que la filosofía no es sabiduría en el sentido de afirmación de un saber absoluto, ¿no? Sino que es búsqueda y donde la idea de amor a la sabiduría trata de dar cuenta de eso, ¿no? De este impulso del filósofo en dirección a lograr sabiduría, ¿no? A lograr sabiduría. No es que la tenga, es que la busque. Digamos, hagamos una referencia más personal de repente, pero que nos puede ayudar a entender lo que con ello se quiere decir, ¿no? Amor, el amor que uno tiene por las personas o por su pareja, ¿no? Lo impulsa a uno a, a buscar, a estar con ella, qué sé yo, ¿no? A buscar estar con esa persona, ¿no? La palabra amor tiene esa connotación acá, ¿no? De impulso hacia, ¿no? Hacia la sabiduría, hacia algo que no se posee, pero que se ama, ¿no? Se quiere poseer. Luego habíamos visto estas dos definiciones, una que, digamos, en la que prima la idea de la filosofía como ciencia teórica, ¿no? Como conocimiento de primeras causas y primeros principios, pero ya hemos dicho que ciencia aquí, ciencia teórica debe entenderse con mucho cuidado, ¿no? Porque la connotación que tiene ciencia entre nosotros no es la misma que antes. Y luego tenemos la de Wittgenstein, ya saben ustedes, Aristóteles es un filósofo antiguo, Wittgenstein es un filósofo contemporáneo, y en el caso de Wittgenstein, para él la filosofía no es una ciencia, es una actividad diferenciable de la ciencia. La ciencia es la que produce conocimientos, es la que nos presenta esos conocimientos a través de proposiciones, ¿no? Proposiciones que no son otra cosa, sino una función del lenguaje, o sea, hacemos uso del lenguaje para dar cuenta de las cosas, ¿no? De los hechos, pero hay veces pues usamos mal el lenguaje, ¿no? Y entonces el filósofo viene a revisar nuestras proposiciones o a revisar lo que nosotros formulamos como proposiciones, afirmaciones, oraciones o enunciados, y para ver pues, ¿no? Si se ha hecho un buen uso del lenguaje o si se ha hecho un mal uso del lenguaje, ¿no? Y lo que constata Wittgenstein es que pues solemos hacer mal uso del lenguaje, ¿no? Porque no solamente queremos dar cuenta de los hechos, sino hay veces queremos ir más allá de los hechos. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? De la inmortalidad del alma, ¿no? Estamos intentando dar cuenta de algo que no es un hecho y que está más allá, ¿no? de los hechos, ¿no? Estamos hablando de el alma como qué, como una entidad observable, como un ente observable, constatable, que es el alma, ¿no? Esto es, o sea, estamos usando una palabra para referirnos a qué, ¿no?
este es el resultado, pues, de la especulación, ¿no? ¿No? De ese querer, pues, pensarnos en una trascendencia, ¿no? Ahora, ¿esto es importante? Sí, para mí esto es importantísimo, ¿no? La religión, la ética es importante, pero el problema es que, claro, hablando ya propiamente de lo que sería conocimiento y hablando propiamente de lo que podríamos considerar como proposición, no sería conocimiento y estas no son proposiciones, ¿no? Estas son pseudo proposiciones, ¿no? Que el alma es inmortal, que el universo es infinito, ¿no? Que Dios existe, que debe ser bueno. Y ahí nos está dando cuenta de hechos, que está yendo más allá de ellos, ¿no? Ahí el lenguaje está siendo utilizado en formas que no son las apropiadas para obtener realmente conocimiento, ¿no? Recuerden ustedes esto, una proposición o es verdadera o es falsa. ¿Cómo yo sé que es verdadera? ¿Cómo yo sé que es falsa? Sé que es verdadera cuando la proposición da cuenta de un hecho, cuando el contenido de la proposición puede ser verificado, diría Wittgenstein, ¿no? ¿Cuándo es falso? Cuando la proposición no da cuenta de un hecho, ¿no? Decimos que es falsa la proposición que no da cuenta de un hecho. No decimos que es una pseudo proposición o es una proposición sin sentido. Decimos que es falsa, porque, digamos, ¿no? Pueden haber proposiciones que no dan cuenta de un hecho efectivo, pero sí dan cuenta de un hecho posible. O sea, no es verdadero, pero tampoco es que no tenga sentido. Podría ser verdadero, podría ser verdadero en términos de que es un hecho que se puede efectivamente dar. Ya les he dicho, ¿no? Estamos en el aula, si tuviéramos en el aula en San Marcos o en la Pre, ¿no? Si viéramos en el aula y alguien, no sé, en una de las aulas de ciencias sociales o de letras, dice, pues la pizarra es blanca, ¿no? Que nosotros, a ver, nos ha dicho que la pizarra es blanca. Su proposición está dada cuenta de un hecho, no, miramos a la pizarra, ¿no? Para verificar si lo que se está diciendo en la proposición corresponde con el hecho, ¿no? De repente ha dicho la pizarra es blanca y resulta que la pizarra es verde. Decimos, es falsa la proposición, porque corroborada, el hecho no muestra como característica el color blanco, sino es verde. Pero que puede ser blanca la pizarra, claro que puede ser blanca, ¿no? Claro que puede tener este color, ¿no? Puede tener este color, porque está dentro de las posibilidades de un hecho que se presente esta característica. Por eso la pizarra es blanca, puede ser falsa, pero no diríamos que no tiene sentido. Pero como yo les decía, ¿no? Si yo digo, la, la pizarra es, digamos, pues, es un ángel, ya, eso ya no tiene sentido. Eso ya no tiene sentido, ¿no? O sea, ahí ya no necesitamos ni siquiera verificar. No tiene sentido. No está entre las posibilidades encontrar un hecho que corrobore esto. No está. Bueno, lo que está diciendo Wittgenstein es que eso sería la función de la filosofía, dar cuenta de cómo se está haciendo un mal uso del lenguaje, ¿no? Y claro, no es casual que Wittgenstein desarrolle las tablas de verdad, ¿no?
porque al final de cuentas el instrumental que la lógica nos ofrece para el análisis de las proposiciones y de la validez de las proposiciones nos permiten a nosotros establecer cuándo se está eh, construyendo proposiciones con sentido o no, o cuándo se está usando bien el lenguaje, ¿no? Luego habíamos visto esto, ¿no? La actitud filosófica, ya sabemos, radical, ir a la raíz, problemática, ve como problema lo que los otros no ven, o reconoce problemas que otros no reconocen, ¿no? Crítica, ya hemos dicho, evaluación, ¿no? Evalúa. Es el continuo preguntar del filósofo, es eso, ¿no? Eh, eh, Resultado de la necesidad de evaluar para ver si realmente aquello que afirmamos o las creencias que tenemos se justifican o no se justifican, ¿no? Es decir, si pueden considerarse o no verdaderas. Y totalizadoras, bueno, a diferencia de la ciencia, de la biología, de la física, que estudian ámbitos, ¿no? Particulares de la realidad, la pretensión del filósofo es la máxima generalidad, la totalidad, ¿no? Poder dar cuenta de la realidad como un todo, ¿no? Luego tenemos disciplinas filosóficas. Aquí también una aclaración, ¿no? Eh, la necesidad de distinguir disciplinas, ¿no? La tenemos desde muy antiguo, ¿no? Desde, digamos, desde momentos antes, en el caso de la historia de la filosofía, podemos encontrar en diferentes épocas esta necesidad de distinguir, ¿no? Entre ámbitos que conforman la filosofía, ¿no? Entre disciplinas, ahora llamaríamos disciplinas, ¿no? Pero estas disciplinas que estamos presentando, ¿no? Logran ser presentadas de esta manera, como la vamos a presentar, en el mundo moderno, ¿no? Avanzado el mundo moderno y comenzando el mundo contemporáneo. Y para dar cuenta de estas disciplinas, lo que se hace es eh, tomar voces griegas, ¿no? Que reunidas den cuenta del núcleo temático de cada disciplina. Por ejemplo, ¿no? Hablamos de ontología. La palabra ontología, ¿no? Como disciplina, no la vamos a encontrar en la antigüedad, ¿no? Pero sin embargo, la disciplina de la que da cuenta la palabra, ¿no? Se constituye a partir de ese conjunto de reflexiones que los filósofos comienzan a hacer, acerca del ser, acerca de la realidad última, ¿no? Si uno revisa la historia de la filosofía, por ejemplo, se dice que los primeros filósofos se preguntaron por el arjé, por el principio de todas las cosas, por esa realidad última, ¿no? Que hace posible este mundo y este mundo que nos presenta, ¿no? Entes diversos, ¿sí? Bueno, pero la palabra ontología es una palabra compuesta. Onto es ente, ser.
Logía es estudio, ¿no? Es decir, estudio del ente, ¿no? Es decir, esta disciplina se preocupa fundamentalmente por tratar de comprender, ¿no?, aquello que constituye lo real, la realidad, lo existente, ¿no? De modo tal que nos permita, pues, distinguir, ¿no?, entre planos de la realidad, ¿no? A veces nosotros cometemos el error de confundir planos de la realidad, ¿no? Luego tenemos la nociología. Esta disciplina está denominada por una palabra nuevamente compuesta: nociología, nocio, conocimiento, logía, estudio. Esta disciplina versa sobre el conocimiento, es decir, trata de dar cuenta de del conocimiento, ¿no? De cómo es posible, de cuáles son sus fuentes, de cómo podemos determinar la verdad de un conocimiento, ¿no? De qué criterios últimos son los que nos pueden permitir afirmar que un conocimiento es verdadero, ¿no? Luego tenemos la epistemología. La epistemología, o la palabra, es una palabra compuesta: episteme, ¿no? Viene de episteme, logía. Episteme nosotros solemos traducirla como ciencia, ¿no? Cuando Aristóteles nos dice, ¿no?, la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios, ¿no? Ciencia, epísteme, ¿no? Bueno, aquí se está hablando de epistemología, hablamos de la disciplina que agrupa a aquellos filósofos que tienen reflexiones acerca de la naturaleza del conocimiento científico, digamos, aquello que permite distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia, a aquello que constituye la forma en que procede la ciencia y que, digamos, es o que garantiza que la ciencia nos provea realmente de conocimiento, ¿no? ¿No? Y cuál es la diferencia, ¿no?, que tiene la verdad científica de otros saberes y de la verdad de estos otros saberes, ¿no? Si es que podemos hablar de verdad en esos términos. Luego viene la axiología, igual, dos voces griegas: axio, valor; logía, estudio, ¿no? Se trata, pues, de la disciplina que busca comprender, explicar la naturaleza de los valores, el origen de los valores, la importancia de los valores en general, ¿no? Luego tenemos la ética. La palabra ética viene de la palabra ethos, ¿no? Y la palabra ethos viene de hábito, costumbres, hábitos. Y tiene que ver con nuestra manera de actuar y la forma en que nuestra manera de actuar es juzgada como buena, ¿no? De ahí que el bien se convierta en un concepto clave en la ética. O sea, cuando hablamos de ética, estamos hablando de ese conjunto de reflexiones que han hecho los filósofos
tratando de dar cuenta de la naturaleza moral de la acción humana, ¿no? De lo que hace que una acción humana pueda ser considerada como buena o mala, ¿no? Luego tenemos la filosofía política. Se utiliza acá filosofía política para distinguir, por ejemplo, de lo que se denomina ciencia política, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente confunde ciencia política con filosofía política o no tiene una clara distinción, ¿no? En el caso de la filosofía política, lo que constituye el objeto de reflexión es la comunidad humana, el Estado, la sociedad, ¿no? Eh, el fundamento del Estado, el fundamento de la sociedad, ¿no? No, la filosofía política no pretende describir, pretende justificar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es esto que denominamos justicia? ¿No? Sobre todo cuando eh, juzgamos que un Estado es justo o injusto, ¿no? Siendo que lo que algunos juzgarían como un Estado justo, una manera de organizar la sociedad justa, puede ser considerada por otros como injusta, ¿no? ¿Y cuáles son las razones que le dan validez a estas afirmaciones? Ahora tenemos ¿no? una historia de la filosofía. Y acá lo que se nos está presentando es un esquema de periodización de la historia de la filosofía en Occidente, ¿no? Ya en la clase pasada hemos dicho que cuando se suele hablar de filosofía entre nosotros, en lo fundamental se suele pensar en filosofía occidental, ¿no? En la filosofía que se enseña en Occidente y se produce en Occidente, ¿no? Bueno, según este esquema, que no es el único, pero es el más usado, debemos distinguir entre dos etapas en la historia de la filosofía, ¿no? Esas dos etapas son la etapa prefilosófica y la etapa filosófica. O sea, la filosofía no existió siempre, ¿no? En términos temporales, cronológicos, la filosofía comienza en el siglo VI antes de Cristo en Occidente, ¿no? Ahí comienza la etapa filosófica. Antes de eso, ¿qué había? Se dice que lo que había eran explicaciones míticas, ¿no? Lo que habían eran explicaciones acerca del mundo, de la vida, de lo que acontece, donde el papel central de esa explicación eran pues las divinidades, los dioses, eh, ¿no? Eran entes, digamos, eh, que tienen como una característica, ¿no? Su, su, su divinidad, ¿no? Su carácter sagrado, etc. Y luego está la etapa filosófica. Dentro de la etapa filosófica se divide la historia de la filosofía en cuatro épocas. Recuerden los términos que estamos usando, ¿ah? Etapa, solamente hay dos. Y desde el inicio de la filosofía hacia adelante, es decir, la etapa filosófica, podemos distinguir
4 épocas. Etapa 2, época 4, ¿no? Una es la época antigua, otra es la época medieval, otra la época moderna y otra la época contemporánea, ¿no? ¿Qué caracteriza cada época? Digamos que hay un contenido filosófico que se mantiene, pero que luego va a cambiar y va a dar lugar a otra etapa. Y luego va a cambiar y va a dar a otra etapa, y luego va a cambiar y va a dar a otra, disculpen, a otra época, ¿no? O sea, hay 4 épocas. O sea, hay 4 núcleos, ¿no? En el que encontramos un contenido filosófico que durante un tiempo se muestra permanente, pero que luego va a cambiar, ¿no? Que durante un tiempo no va a producirse cambios significativos, pero que luego va a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la filosofía antigua, comienza en el siglo VI antes de Cristo y dura hasta el siglo V después de Cristo, ¿no? Casi 1000 años. ¿Sí? Claro, ¿eso qué significa? Que entre esos siglos hay un conjunto de ideas que hacen que nuestro pensamiento discurra de un modo, ¿no? Que se mantiene, ¿no? Que mantiene un cierto contenido, ¿no? Claro, un griego del siglo V tiene cierto tipo de contenido filosófico que podemos reconocerlo también, digamos, pues en el siglo IV, ¿no? De hecho, hay diferentes corrientes, qué sé yo, pero hay un núcleo que más o menos es el mismo, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en lo siguiente, ¿no? Los filósofos griegos tenían en común el pensar, digamos, la naturaleza, ¿no? Como la, la que nos provee no solamente de alimentos, ¿no? Sino de cierta estructura que la gobierna, que debería reproducirse en la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Muchos filósofos de la época helenístico-romana justamente explicarán la crisis que se vive en esa época a partir de haber tomado distancia de esa estructura que debería tener la sociedad, similar a la estructura que encontramos en la naturaleza, ¿no? En la dinámica que muestra la naturaleza, ¿no? Eh, Luego tenemos la filosofía medieval, ¿no? Esa es otra época, siglo VI después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, aproximadamente 900 años. ¿Qué es lo característico de la filosofía medieval en Occidente? La forma en que la filosofía va a quedar reformulada a partir de la presencia del cristianismo, ¿no? Ustedes saben, el cristianismo se inicia dentro del judaísmo y comienza como una pequeña secta, pero luego, ¿no? Ya no se circunscribe
al mundo judío, se más bien toma distancia de él, se convierte en una religión con pretensiones de universalidad, es asumida por el Imperio Romano como religión oficial del Estado y se va a exigir a todos los hombres de esta época que su forma de pensar, su forma de actuar, ¿no?, se dé en el marco del cristianismo. Es decir, que sus formas de actuar y de pensar estén subordinadas a las creencias que el cristianismo aporta y que respecto a las creencias anteriores serían nuevas. Por ejemplo, la idea de un Dios trascendente, ¿no? La idea de el mundo como algo creado por un único Dios, la idea misma de una sola verdad, de una sola divinidad, ¿no? Van a ser ideas que eh, en los momentos iniciales del cristianismo, ¿no?, están en conflicto con lo que son las ideas que están circulando, ¿no? Donde más bien hay la idea, pues, de un mundo lleno de dioses, ¿no?, del politeísmo. Hay idea más bien de una naturaleza, ¿no?, surgida no a partir de un acto de creación divina, ¿no?, necesariamente, o de una moral que no necesariamente plantea el tema del amor, por ejemplo, ¿no? No es así, ¿no? Bueno, pero está la filosofía medieval que es, pues, está marcada en Occidente por el cristianismo, ¿no? Podríamos llamarle filosofía medieval cristiana. Y luego tenemos, pues, la filosofía moderna, que va del siglo XVII a la primera mitad del siglo XIX, que dura 150 años aproximadamente, ¿no? O fíjense ustedes, no son solo 150 años, un tiempo muy corto comparado con la época moderna y la época antigua, ¿no? Pero un tiempo en el que se van a producir cambios muy, pero muy acelerados y radicales frente a la antigüedad y al mundo medieval, ¿no? La naturaleza es concebida como objeto, es concebida como partícipe de leyes naturales. Ya no, poco a poco se va a abandonar la idea de la naturaleza como creación divina, ¿no? Que la naturaleza va a ser concebida como extensión, ¿no? El hombre pasa de ser una criatura de Dios a convertirse en el centro, ¿no? El hombre es un ser creador, ¿no? Un ser que transforma y que transforma con ayuda de un conocimiento en particular, ¿no? El de la ciencia, ¿no? Saber es poder, dirá Francis Bacon, ¿no?, que es un filósofo que es muy importante para el surgimiento de la filosofía moderna y de la sociedad moderna, ¿no? Y no cualquier saber da poder, dirá Francis Bacon, ¿no? Hay lo que buscaban los antiguos, que era un saber que lo que aporta es comprensión, ¿no?, entender, pero en el caso del mundo moderno, el saber que se busca no se busca por el mero hecho de comprender, ¿no? El saber que se busca
y que va a ser clave para entender todo el desarrollo del mundo moderno, es un saber que nos dé poder, capacidad de transformación, capacidad de alterar la naturaleza, de transformarla, de modificarla, ¿no? Y de modificarla en vista a la conveniencia del hombre, ¿no? A lo que le permita al hombre conseguir bienestar, ¿no? Porque es el hombre el centro. Mientras que en el mundo medieval el centro es Dios, o en el mundo antiguo, ¿no? Eh, el centro son pues las divinidades, ¿no? En el mundo moderno el centro es el hombre, ¿no? El centro es el hombre, ¿no? Y lo que se persigue es el bienestar del hombre, ¿no? Bienestar que el hombre puede alcanzar a partir de sí mismo, ¿no? Y que clave para que pueda conseguir ese bienestar es la razón que posee y la forma en que esa razón le permite lograr conocimiento, pero ya hemos dicho, un conocimiento en particular, ¿no? Ese conocimiento que le permita transformar el entorno, porque el entorno está a disposición del hombre, ¿no? Luego tenemos pues la filosofía contemporánea, segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Siglo XIX, siglo XX y, ¿no? El siglo XXI. Y que comprende 170 años aproximadamente, ¿no? Y una característica de la filosofía contemporánea es la crítica que va a hacer de la filosofía moderna, ¿no? Es el cuestionamiento de la modernidad, ¿sí? Y eso es, eso es lo que permite distinguir a esta época de la época anterior, ¿no? Eh, ya no tenemos tanta seguridad acerca de si lo que estamos labrando es un mundo bueno para el hombre, ¿no? O si lo que estamos labrando es más bien condiciones en ese mundo que terminen por hacer que la vida humana desaparezca y que la vida en general pueda perecer, ¿no? Donde ya se comienza a desconfiar de la ciencia misma, ¿no? Y de la forma en que ésta puede realmente ayudarnos a, a mejorar nuestra relación con la naturaleza, donde la naturaleza comienza a verse ya no como mero objeto que está allí para que nosotros nos sirvamos de ella, ¿no? Ya comenzamos a ver aquí cómo es que se necesita una nueva relación con la naturaleza, porque de lo contrario nuestra suerte puede ser negativa, ¿no? Y ahora sí, claro, por el tiempo que tenemos, solamente vamos a dar cuenta, en el caso de la época antigua, de tres filósofos, ¿no? O de cuatro filósofos. Sócrates, sofistas, en este caso Protágoras, Platón y Aristóteles. ¿Son todos estos los filósofos que son importantes para entender la filosofía antigua? No. Ahí hay que ser claro, ¿no? Acá se ha tenido que elegir algunos filósofos porque no pues, se puede dar cuenta de todos, ¿no? De todos, no. Se está dando cuenta solo de algunos y se ha tenido que elegir algunos considerando la influencia que estos han tenido, ¿no? En el caso de Sócrates, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Decíamos, mirando acá en este esquema, ¿no? Filosofía antigua, esa es la época. Dentro de la época se pueden distinguir lo que se llaman periodos.
está el periodo presocrático, periodo en el que los filósofos se preguntan por determinar cuáles son los principios de todas las cosas, ¿no? A eso se le conoce también como periodo cosmológico. O sea, ¿cuál es ese principio que permite explicar esta realidad que se nos presenta además como una realidad ordenada? Cosmos es orden, ¿no? Pues claro, tenemos aquí la naturaleza, el mundo, pero se nos presenta como una totalidad ordenada. Bueno, ¿cuál es ese principio que explica esa realidad y el orden que tiene? ¿No? Esa era la preocupación que tenían los filósofos antiguos del periodo cosmológico o periodo presocrático. Luego viene el periodo socrático, que es ese periodo, su nombre mismo ya nos da una idea de qué es lo singular de ese periodo, ¿no? La presencia de Sócrates y la forma en que el filosofar cambia a, a partir de Sócrates, ¿no? O que de alguna manera la filosofía de Sócrates permite entender el viraje que va a haber en la filosofía, ¿no? Ya el problema no será el arjé, no será el cosmos, ¿no? La naturaleza, sino ahora será el hombre, ¿no? El hombre. Por eso también se le conoce como periodo antropológico. Claro, ¿cuál es el tema central de Sócrates? Será el hombre, ¿no? Por eso también se le llama antropológico. Y dentro de ese periodo está Sócrates y están los sofistas. ¿Por qué están los sofistas junto con Sócrates? Porque los sofistas tienen como eje central de su actividad el hombre, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, el hombre se convierte en el eje de la reflexión, ¿no? El hombre puesto como objeto de reflexión, ¿no? Luego está el periodo de los grandes sistemas, se le llama también, ¿no? Que es el periodo donde desarrollan su actividad filosófica Platón y Aristóteles. Y se le llama de los grandes sistemas, ¿por qué? Porque estamos frente a dos filósofos que tienen una pretensión que va a marcar a la filosofía, ¿no? Esa pretensión de encontrar una explicación de todo, pero donde esa explicación de todo requiere de un conjunto de teorías acerca de los diversos ámbitos que ese todo, ¿no? Comprende, pero donde cada teoría presentada que da cuenta de un ámbito debe estar articulada a las otras teorías, a los otros ámbitos, ¿no? Es ese intento de lograr un sistema, o sea, un cuerpo de ideas, de teorías, todas ellas articuladas, ¿no? Y que persiguen comprender la totalidad de ámbitos que conforman la realidad, ¿no? Y luego tenemos el llamado periodo helenístico romano. Ahí están todas las llamadas también filosofía de las escuelas menores, ¿no? Está pues los estoicos, los epicúreos, ¿no? Los neoplatónicos, ¿no? Tendremos también a los romanos, aunque siempre se ha dicho que los romanos
no hicieron grandes aportes a la filosofía porque ellos más estaban preocupados por organizar el imperio y entonces en ello desarrollan sobre todo, ¿no? El aspecto jurídico, ¿no? Eh, bueno, pero indudablemente hay algunos filósofos romanos que forman parte de este periodo y que continúan muchos de ellos en la reflexión iniciada por estoicos, cínicos, griegos, ¿no? Es esto que se inicia en Grecia. Bueno, dicho eso, ahora sí entremos a Sócrates, ¿no? Hablar de Sócrates es hablar del un momento en que ya la filosofía, tiempo que se ha venido desarrollando en Grecia, ya hemos dicho, la preocupación central de los anteriores a Sócrates era el cosmos, pero ahora Sócrates dirige su atención al hombre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando explicábamos en definición de filosofía, ¿no? Y tomábamos la apología como referencia, ¿no? Decíamos, pues, claro, Sócrates quería hacer mejor a sus conciudadanos. Y la mejor manera de hacer, o sea, la forma en que él puede hacer mejor a los ciudadanos, piensa él, es obligándolos, primero a reconocer que no saben. Y eso queda expresado en la fórmula solo sé que nada sé. ¿No? Pero, ¿qué es lo que no saben sus conciudadanos? No saben nada de lo que portan en sí mismo. O sea, el conocimiento para Sócrates no se logra buscando fuera de uno, sino se logra buscando en uno mismo. Todos tenemos creencias, pero no las revisamos. Al no revisarlas, es decir, tenemos conocimiento, pero no sabemos que lo tenemos. Es más, no sabemos si realmente es conocimiento lo que tenemos, porque una creencia podría ser falsa. Es decir, podría, en vez de proveernos de conocimiento, alejarnos de él. Entonces se trataba de buscar en uno mismo, revisar las creencias que tenemos, ¿no? Y él hace esta búsqueda empleando lo que se conoce como la mayéutica, ¿no? Es decir, preguntar no acerca de lo que él conoce, no acerca de lo que él quiere que el otro conozca, sino preguntar para que el otro se obligue a buscar en sí mismo esa creencia que ya tiene y comience a evaluar esa creencia. O sea, las preguntas socráticas tienen eso de peculiar, ¿no? Pregunta para que el otro busque la creencia que tiene, manifieste la creencia que tiene, revise la creencia que tiene, pueda determinar a partir de esa revisión de su creencia si ésta está justificada o no, por lo tanto, si es verdadera o falsa, y si es verdadera, ahí tiene conocimiento, y si es falsa, debería rechazarla y buscar nuevo conocimiento. Es decir, hurgar en nuevas creencias para ver si estas son conocimientos y entonces dejarla ingresar a su alma. ¿Sí? Digamos, ese era el método, ¿no? Y formaba parte del método socrático la ironía, ¿no? Y esta representaba ese momento clave, ¿no? En el que Sócrates, sin decirle
que es un ignorante, muestra su ignorancia, ¿no? Muestra la ignorancia en la que recaemos. Claro, él creía que había conocimiento verdadero de las cosas, ¿no? Él creía que efectivamente, si nosotros usáramos nuestra razón, lograríamos conocimiento verdadero de las cosas. La idea, ¿no?, que está detrás, el concepto, ¿no?, de lo general. Él cree que efectivamente hay conocimiento verdadero, en contra de lo que afirmaban los relativistas, que más bien sostenían que no hay conocimiento verdadero, que el conocimiento es relativo, ¿no? Esa famosa afirmación, el hombre es la medida de todas las cosas que hacía Protágoras, daba cuenta de eso, ¿no? Ahora se suele escuchar mucho, ¿no? La gente dice, es mi verdad. ¿Cómo que es mi verdad? Quiere decir que la verdad que tú afirmas puede no ser la mía, entonces. Entonces le dicen a usted, cada uno tiene su verdad. Bueno, si cada uno tiene su verdad, ¿por qué me exiges que yo me comporte de un modo? Estoy comportándome según la verdad que yo afirmo. ¿Por qué tengo que comportarme según la verdad que tú afirmas? Si nos planteamos las cosas de ese modo, la convivencia sería imposible. Y justamente esto es lo que lleva a Sócrates a rechazar el relativismo. No solamente porque la convivencia es necesaria, sino porque la prueba de que los relativistas no tienen razón, o entre las pruebas que podríamos afirmar, ¿no?, contrarias a los sofistas, está el hecho de que convivimos y que la convivencia supone un cierto acuerdo, un cierto reconocimiento de que hay verdades compartidas, ¿no? Verdades que nos trascienden, etcétera, ¿no? Yo no puedo decir, pues, es mi verdad, no, hay cosas que son verdad no solamente para mí, sino para otros, ¿no? Y luego viene Platón, que siguiendo a Sócrates, ¿no?, va a buscar esa verdad válida para todos, y para él esto lo va a llevar a él a afirmar lo que se conoce como el mundo de las ideas, ¿no? La llamada teoría de las ideas, ¿no? Si nosotros usáramos nuestra razón, diría Sócrates, entonces, ¿no? Diría Sócrates, entonces obteneríamos conocimientos verdaderos. Platón, siguiendo a Sócrates, diría, bueno, sí, efectivamente, si nosotros usáramos nuestra razón, conseguiríamos conocimientos verdaderos. Y esos conocimientos verdaderos no son otros, sino que las ideas, ¿no? Las ideas son las esencias de las cosas. O sea, dar cuenta de la esencia de algo es dar cuenta de la idea, de esa realidad última que explica las cosas. ¿Sí? Bueno, creo que no me ha alcanzado el tiempo, ¿no? Disculpe que me haya extendido tanto, pero vamos a terminar acá. No se preocupen que la próxima clase continuaremos, ¿sí? Y abarcaremos esto, ¿ya? Esto que falta, que sería parte de lo que hay en Platón y una parte de lo que, o lo que tenemos que ver con Aristóteles, ¿no? Esto lo vamos a explicar. Ahí están las claves, por favor, hagan una captura de pantalla y contrástenlo con las respuestas que ustedes hayan tenido revisando las preguntas que se les ha presentado en el material. Si ven que han equivocado, pues bueno, regresen a leer el material, a ver el video, seguro que Profesor, estamos... disculpe, buenas tardes. Sí, No sé, sí, dime. las claves no se ven. ¿No se ven las claves? A ver, vamos a ver si de repente, sin querer, se ha dejado de compartir. ¿Se ve ahora? Sí, profesor, ahora sí, gracias. Sí, ahora sí. Ya está, muy bien. Bueno, entonces revisen, por favor, revisen su material.
revisen lo que hemos dicho, lean algunos textos adicionales y pregunten, ¿no? En la próxima clase daremos unos 10, 15 minutos para atender las preguntas que ustedes tengan de este material, ¿sí? Bueno, gracias. Nos vemos la próxima clase. Un abracito y cuídense mucho, ¿eh? Gracias. Hasta luego, profesor. Cuídese. Buenas tardes. Hasta luego, Buenas tardes. profe. Cuídate. Buenas. Hola, hola, muy buenas Profesor, tardes, buenas muchachos, ¿cómo están? tardes. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Permítame un segundito antes de comenzar. Ya, ahora sí. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Bueno, conmigo van a llevar el curso de historia en estas próximas 9 semanas. El curso de historia es un curso amplio porque tenemos 2 cursos que terminar realizando en 9 semanas. O sea que vamos a terminar, como en la mayoría de los cursos, avanzando muy aceleradamente. Así que 2 cosas para poder comenzar. Lo primero que les voy a terminar pidiendo es, como en todos los demás cursos, que tomen la mayor atención posible para poder precisamente avanzar de manera adecuada. Lo otro que también les voy a terminar pidiendo, muchachos, es que cualquier tipo de consulta que tengan, por favor, no duden, ya no duden en terminar eh, planteándola. Tienes 2 fórmulas. La primera es que en plena clase simplemente me cortes la clase, abres tu micro y me terminas haciendo tu pregunta. Recuerden ustedes que ustedes están en un ciclo de preparación básica, ¿no? Como es este ciclo especial de verano. De tal manera de que, repito, por más que tu pregunta pueda terminar pareciéndote a ti misma ya, absurda, no lo es, ya, no lo es. Toda pregunta termina siendo válida. Yo estoy acá precisamente para poder respaldarlos con donde mi conocimiento pueda terminar dando. Y si tienes algo de roche, que ya deberías ir perdiéndolo, ya, y no quieres hablar en el micro, entonces tenemos el chat abierto ya, del aula. Yo estoy acá al costado con mi celular, ya, y aquí tengo el chat de ustedes, así que cualquier tipo de pregunta la puedo terminar respondiendo también. Bueno, en esta primera clase, como lo estás viendo en la lámina de presentación, tenemos una inmensa cantidad de temas por trabajar. Tenemos que hablar de qué cosa es la historia, con sus diferentes teorías, fuentes, disciplinas y demás. Tenemos que hablar del proceso de evolución de la especie humana hasta nuestra condición de Homo sapiens. Tenemos que hablar de la prehistoria dividida entre la de piedra y la de los metales. Y tenemos que hablar de algunas culturas del viejo mundo como son Mesopotamia, Egipto, China, India. Así que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas que trabajar para las próximas 2 horas. Así que empecemos sin preámbulo porque el tiempo termina siendo corto y tirano. A ver, lo primero que tenemos que considerar, muchachos y muchachas, es que cuando nosotros nos referimos a la historia tiene 2 acepciones. Es decir, tú abres el diccionario de la RAI y te va a terminar diciendo que la historia hace referencia a, número 1, el pasado. La historia es lo que pasó. Pero número 2, la historia también termina siendo una disciplina. Es decir, existe una profesión llamada historia. En realidad, en la universidad tenemos 2 carreras ligadas a la historia. Una termina siendo la pedagogía, es decir, hay, digamos, profesionales que estudian o que les enseñan a enseñar, ¿ya? Y la especialidad de educación en historia, geografía y economía, es decir, en ciencias sociales, es una variante. La otra variante es la profesión que tengo yo y varios otros compañeros también, que termina siendo la profesión de historiador. Al historiador no nos enseñan a enseñar, a los historiadores nos enseñan a investigar. Ahora, esa es una primera cuestión. La historia es una disciplina. La historia es una disciplina desarrollada por parte de investigadores en particular llamadas historiadores. Pero vamos por otro punto. La historia, como nos termina diciendo por aquel concepto, es una ciencia. Recuerda que toda ciencia debe tener algo llamado con el nombre de capacidad de predictibilidad.
¿Y eso qué significa? De que, por ejemplo, yo debo saber qué cosa es lo que va a suceder luego. Por ejemplo, las matemáticas es una ciencia rígida. En las matemáticas yo termino diciendo que 2 más 2, el resultado siempre va a terminar siendo 4. En la química yo termino mezclando dos elementos con una carga particular, ya sea en tamaño o en cantidad, y el compuesto que me dé el resultado también va a terminar siendo el mismo siempre. Pero recuerda que la historia es una ciencia particularmente diferente, pues es una ciencia social. ¿Qué cosa implica eso? Que nosotros no trabajamos con números o elementos químicos, trabajamos con algo mucho más complejo que terminan siendo los seres humanos o los grupos humanos. Y no solamente trabajamos con grupos humanos, sino que trabajamos con grupos humanos o sociedades en el devenir del tiempo. ¿Y eso qué cosa significa? De que para yo poder entender un hecho, ya un hecho histórico, yo debo terminar sabiendo cuáles fueron sus antecedentes o causas, cómo es que se terminó desarrollando en el paso del tiempo y cuáles fueron sus consecuencias. A eso se le conoce con el nombre de devenir o proceso, y es lo que los historiadores estudiamos. Ahora, toma en cuenta que te decía que la historia es una ciencia social y es diferente a las matemáticas o la química, porque los grupos humanos no siempre vamos a terminar respondiendo de la misma manera ante los mismos estímulos, ¿ya? Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablamos en clase presencial. Supongamos que tú y yo no estamos separados a través de una pantalla, supongamos que estamos en un salón de clase. Y si yo, por ejemplo, me acercara ante un alumno y lo gritara y lo reprendiera fuertemente, seguramente van a haber alumnos que terminen quedándose callados en silencio, otros terminan, por ejemplo, llorando y otros seguramente van a terminar respondiendo con gritos de la misma manera. Entonces, no siempre los grupos humanos van a terminar respondiendo de la misma manera ante los mismos estímulos. Ahora bien, una cuestión que es importante para poder entender la historia es que la historia va a terminar basándose en dos elementos fundamentales. Uno se llama proceso y otro se llama contexto. ¿Ya? Contexto. ¿Qué cosa es el proceso? Por poner un ejemplo. ¿Ya? Por poner un ejemplo. Ah, a ver, la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que seguramente varios de ustedes han terminado estudiando en el colegio. Estoy seguro que todos lo han visto con mayor o menor profundidad. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el hecho llamado Segunda Guerra Mundial ya comienza, y esto ha sido pregunta de examen de admisión, cuando la Alemania nazi invade el territorio de Polonia. Ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. Y cuando acaba el hecho llamado Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se rinde después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, el hecho histórico llamado Segunda Guerra Mundial ya tiene un inicio y un final. Pero tomen en cuenta, ese hecho histórico es el presente histórico que nosotros vamos a estudiar. Es decir, ese hecho, para que surja, ha debido tener una serie de antecedentes o causas. Por ejemplo, toma en cuenta tú la firma del Tratado de Versalles, ya a la culminación de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania va a tener que aceptar las condiciones de los países que lo terminaron venciendo, perdiendo colonias, territorios en Europa, además de eso, una serie de duras condiciones económicas como indemnizaciones de guerra y demás. Recuerda que como consecuencia del Tratado de Versalles nace, por ejemplo, a partidos nacionalistas en contra del Tratado de Versalles como el partido nazi, ¿ya? Otro dato que podríamos mencionar también Otro dato que también podríamos mencionar es que producto de esto van a haber otras situaciones. Por ejemplo, se genera el crack de 1929, la expansión de la crisis con la Gran Depresión. Toma en cuenta de que esto dio paso a que la gente que estaba en una situación calamitosa vio en el partido nazi de Hitler una posibilidad de progreso y se adhirieron a él. Y Hitler llegó al gobierno, industrializó y militarizó a Alemania buscando venganza o revancha de la Primera Guerra Mundial, y ello derivó en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el hecho histórico llamado Segunda Guerra Mundial viene teniendo causas y antecedentes. Cuando la Segunda Guerra Mundial acabó, recuerda que esta también va a terminar teniendo consecuencias. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron frente a Alemania, pero cuando Alemania fue derrotada, volvieron a su condición normal de enfrentamiento, dándole vida a algo llamado como la Guerra Fría. Además de eso, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, nace un organismo internacional para evitar nuevos conflictos como es la ONU, ¿ya? Por poner algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Que todo hecho histórico viene teniendo causas de desarrollo y consecuencias, pasado, presente y futuro. Y a eso se le conoce con el nombre del proceso o el devenir de los hechos históricos, ¿ya? Número 1.
Número dos, ya, número dos. La otra palabra que es importante entender se llama contexto. Es decir, todo hecho histórico viene teniendo tres elementos fundamentales. ¿Dónde, cuándo y por qué? Por ejemplo, yo quiero hablar de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, primera pregunta, ¿dónde se produjo? Y la respuesta, lógicamente, está en el título, en Francia. ¿Cuándo se produjo? Entre 1789 y 1815. ¿Por qué se produjo? Esas son las tres preguntas básicas y eso se le conoce con el nombre del contexto. Bueno, habría que tomar en cuenta que la Revolución Francesa está ligada a una serie de causales de carácter económicas, sociales, políticas, culturales y hasta medioambientales, que se mezclaron y le dieron vida a este hecho histórico. De tal forma, insisto, que todo evento, todo hecho que nosotros revisemos va a terminar teniendo esas tres condiciones: antecedente, desarrollo, consecuencias, y hay que entender cuándo, dónde y por qué se produjo, ¿ya? Hay que explicar los eventos, no solo enumerarlos. Ahora, ¿para qué me sirve la historia? Por eso hablamos de la utilidad social. Vuelvo a repetir eso, ¿ya? Yo siempre menciono de que la historia es más o menos como la psicología. Por ejemplo, si uno está en el colegio y tiene, bueno, ustedes han pasado por el colegio hasta hace poco, tomen en cuenta, sucede algo en particular. Debes haber tenido tú un compañerito que sea muy hiperactivo o muy calladito, si no lo has sido tú, ¿ya? Si no lo has sido tú. Y seguramente alguna vez has terminado pasando por el departamento de psicología del colegio. No porque estés loco o loca, sino que se va a terminar preguntando a la gente por qué se comporta de esta manera. Y lo que el psicólogo va a terminar haciendo, ¿ya? Primero, después de presentarte y hablar un poco contigo, es comenzar a escarbar tu pasado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque recuerda que la única manera de poder comprender por qué alguien se comporta como lo hace es entendiendo qué eventos sucedieron en su vida que lo terminaron condicionando para que sea como es en la actualidad. Lo mismo pasa con la historia. La historia lo que hace no es solamente mirar el pasado. La historia analiza el pasado, las causas, para poder comprender el presente y de esa manera también poder proyectarse a lo que podría suceder en el futuro, ¿ya? Repito, esa es la diferencia de nosotros con las matemáticas. En las matemáticas yo sé lo que va a suceder. En las ciencias sociales o en los trabajos con grupos humanos, lo que nosotros terminamos haciendo son proyecciones, ¿ya? Esto podría pasar, ¿ya? Porque los grupos humanos no siempre reaccionan de la misma manera. Entonces recuerda, ¿cuál es la utilidad social de la historia? La historia lo que hace es, así como el médico termina estudiando su carrera para poder resolver un problema de salud, así como el ingeniero civil, por ejemplo, estudia su carrera para poder hacer infraestructuras como puentes y caminos, pues el historiador estudia su profesión para terminar entendiendo el pasado de los hechos históricos para poder comprender, ¿ya? Cómo estos se mantienen en el tiempo, cómo es que han transformado a la sociedad, cómo es que la sociedad ha generado cambios en los desarrollos culturales de la población y demás. Analizo el pasado para comprender el presente. No te olvides tú. Ahora, si hablamos de la historia, recuerda que se considera a un historiador, ¿ya?, llamado Heródoto como el padre de la historia. Heródoto es un griego del siglo V antes de Cristo, y Heródoto escribe un libro llamado con el nombre de Historias o los 9 libros de la historia. Heródoto analiza una guerra que veremos en la próxima clase de Historia Universal llamada con el nombre de las guerras médicas, que son bastante conocidas. En las guerras médicas se terminan enfrentando los griegos contra los persas. Los griegos ganan la guerra. Y hasta antes de Heródoto, la respuesta ante la pregunta ¿por qué Grecia ganó? La respuesta era porque los dioses griegos eran más poderosos que los dioses persas. Heródoto va a terminar diciendo, mira, dejemos de lado las creencias religiosas y las supersticiones y hay que entender racionalmente los hechos. Si los griegos y los persas se han enfrentado en guerra, entonces habría que tomar en cuenta cuál fue la estrategia que Grecia usó para poder vencer a los persas. Entonces, chao, creencias religiosas, y vamos a analizar los hechos como hechos históricos, como hechos humanos. Pero además de eso, no solamente analizó las estrategias en el campo de batalla, sino Heródoto hace un análisis diferente de otra cosa. Heródoto va a terminar preguntándose cómo los persas, siendo un ejército numéricamente superior, fueron derrotados por un ejército numéricamente menor. La respuesta de Heródoto fue la siguiente: mientras que los persas eran obligados a pelear por un rey tiránico, los griegos terminaron peleando por el impulso de terminar manteniendo su libertad. Entonces, el impulso, el espíritu de la libertad va a terminar siendo aquel que termina permitiendo la victoria, de acuerdo a lo que Heródoto decía.
Entonces, insisto, lo que va a terminar haciendo Heródoto para ser llamado como el padre de la historia es que él termina haciendo un análisis humano, ¿ya?, de los hechos históricos, dejando de lado las creencias religiosas. Otra cuestión más. Toda profesión, ¿ya?, de la cual cualquiera de ustedes precisamente quiera terminar estudiando, recuerda que para que termine afirmando, ¿ya?, afirmando lo que plantea cada uno de los investigadores, debe tener algo en particular, debe tener pruebas. Para que todo aquello que yo afirme, ya podamos considerar que termina siendo cierto, real, tiene que tener pruebas. A las pruebas nosotros las vamos a terminar llamando con el nombre de fuentes, ¿ya? Fuentes. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales fuentes históricas? Hay 4 tipos de fuentes que son las más importantes, ¿ya? Ahí lo estás viendo tú en la diapositiva. Encontramos, por ejemplo, ya las fuentes materiales. Comencemos con esta. A ver, hay alguien que tiene su micro abierto. Vamos a ver quién es para que nos pueda terminar permitiendo trabajar mejor. A ver, ¿quién tiene el micro abierto? Por ahí irá. Vamos a ver, sigamos entonces. Sigamos, te decía. ¿Qué cosa es una fuente material? ¿Ya? Una fuente material se le llama así, ya se le llama así, a todo vestigio de presencia humana, ya humana. Fuente material puede ser desde una construcción arquitectónica como la Gran Muralla China o la Huaca de la Luna de los Mochica, por ejemplo. Fuente material también puede terminar siendo un resto óseo fósil, puede terminar siendo, no sé, la momia de Tutankamón o del cuerpo del señor de Zipán, ¿ya?, o de la dama de Cao. También puede ser considerada como fuente material la vestimenta, ya, los instrumentos, los recipientes que terminaban utilizando los diferentes pueblos en el mundo. Pero también podría ser, como lo vamos a ver en la próxima clase de HP, los esqueletos de llamas y alpacas encontrados junto con excremento fosilizado en un pueblo llamado Telarmachay. Profesor, aguanta. ¿También se encontraron restos humanos también? No. Solamente se encontraron esqueletos de llamas y alpacas, excrementos fosilizados en un solo lugar. Perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver con la presencia humana? Es que lo que se terminó encontrando es que estos animales vivían, defecaban y morían en ese lugar porque alguien los obligaba a hacerlo. Es decir, esto no era un espacio cualquiera, era un corral. Y el corral era parte de la domesticación que se hizo de estos animales. Y esa domesticación es una acción humana. Por lo tanto, puede ser que no hayamos encontrado huesos, pero estamos hablando de la presencia, de grupos humanos en este espacio. Y por lo tanto es considerado esto como una fuente material. Una gran fuente material, por ejemplo, son los basurales. A los arqueólogos les interesan mucho los basurales de los restos arqueológicos para poder saber el tipo de dieta, ya, de alimentos que terminaban consumiendo, cuáles eran los artefactos que terminaban usando. O sea, ahí hay un montón de información, ya, un montón de información. Pero no solamente esto, ya no solamente esto. Además de las fuentes materiales que terminan siendo muy generales, encontramos otras más. Por ejemplo, encontramos las fuentes orales. Se le llama fuente oral, ya se llama fuente oral, por ejemplo, a los mitos, leyendas, cuentos, tradiciones, ya, tradiciones que se van pasando de una persona a otra en el transcurrir del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, hay mitos que se terminan pasando de generación en generación. Muchas de las fuentes orales, por ejemplo, van a terminar siendo importantes porque hasta inicios del siglo XX, de los años 1900, la mayoría de la población en el mundo era analfabeta. De la información que se viene conteniendo del pasado, ya sea de los pueblos o de la información familiar, termina siendo porque me contó mi padre y a mi padre le contó mi abuelo y a mi abuelo le contó mi bisabuelo. Así fue pasando la información de generación en generación. Profesor, me está diciendo entonces de que cuando ya se comenzó a utilizar la escritura de manera masiva por parte de la gente, ¿las fuentes orales dejaron de existir? La respuesta es, por supuesto que no, ya, por supuesto que no. Por ejemplo, Lima es una ciudad de migrantes, ya es una ciudad de migrantes. Desde la década de 1940 hasta el 2020, en la actualidad, Lima ha terminado creciendo pues de manera sensacional. Ha crecido muchísimo, y ha crecido muchísimo por el proceso de migración. Muchos de nosotros, por ejemplo, terminamos viviendo en distritos como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, no sé, Ate, Vitarte, Santa Anita, del Agustino San Juan del Urigancho, Independencia, Comas, Los Olivos, ya, Ventanilla, Caraballo, Zapayal, Puente Piedra, etcétera, etcétera. Y tomen en cuenta que muchos de estos distritos han terminado siendo producto de la migración. Yo te aseguro que alguna vez tu abuelo te debe haber contado la historia de cómo terminó llegando
llegando hacia Lima, de cómo terminaron tomando el terreno precisamente en el que ahora está la casa familiar, de cómo terminaron, por ejemplo, viendo que la familia del costado que son de Ayacucho y los otros son de Cerro de Pasco, los otros son de Cusco, etcétera, y así te va contando historias. Esas son una fuente oral. Eso no está escrito en ningún libro, no está en un documento del Estado. Son información que vienen teniendo nuestros familiares, nuestros ancestros y que uno la puede terminar recogiendo porque ellos tienen algo que contarme. Es una fuente de tipo oral. Ahora, toma en cuenta que no solamente están las fuentes orales, sino que la que principalmente termina utilizando el historiador para reconstruir el pasado terminan siendo las fuentes escritas, los documentos. ¿Por qué? Porque hay un problema de la fuente oral. El problema de la fuente oral, es que se puede terminar tergiversando cuando pasa de una persona a otra o de una generación a otra. ¿A qué me refiero con tergiversar? Bueno, me refiero, y eso tú lo sabes muy bien, porque todos lo hemos hecho alguna vez y me incluyo, es que, por ejemplo, cuando yo he hecho algo, si es bueno, ¡bum!, lo inflo, lo hago más bueno todavía, pero si es malo, lo intento cubrir, lo intento negar o lo intento minimizar. De tal manera que el problema de la fuente oral es esa, que se puede tergiversar en el paso del tiempo. Cuento lo que me conviene y lo que no me conviene no lo cuento, o lo cambio un poquito, o lo repito, o lo minimizo. Eso es un problema con las fuentes orales, porque pueden ir variando y manipulándose progresivamente. Profe, me está diciendo que las fuentes orales pueden ser falsas y las fuentes escritas siempre van a ser verdaderas. La respuesta es que no, ¿ya? Uno también puede terminar escribiendo sobre el documento cosas falsas, pero hay que tomar en cuenta que lo que está en el documento ya no se puede cambiar. Si está ahí, ya no se puede terminar borrando lo que está en ese documento, ¿ya? Por eso es que la fuente escrita tiene esa particularidad. Insisto, no es necesariamente verdadera, pero ya no se puede terminar cambiando y por lo tanto lo que va a hacer el historiador es agarrar esas fuentes y analizarlas, no te olvides tú. Ahora, cuando hablamos de fuente escrita estamos hablando de fuentes Estamos hablando de libros, periódicos, revistas, estamos hablando de cartas, documentos judiciales y un montón precisamente de ese tipo de elementos que iremos viendo progresivamente. Además, una fuente más moderna, ya más contemporánea, siglo XX, siglo XXI, son las fuentes audiovisuales. Una fuente audiovisual puede terminar siendo una grabación en diferentes formatos, VHS, Betamax, discos compactos, de hechos sucedidos precisamente en alguna parte del mundo. Por ejemplo, documentos fílmicos sobre la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la caída del Muro de Berlín, etcétera. Ahora, ya no tienen que estar en tiempos modernos, ni siquiera tienen que estar en un disco, sino que ahora puede estar colgado en la red como en YouTube o en algún otro soporte más. Esas son fuentes audiovisuales, ¿ya? Por ejemplo, profesor, una pregunta, y cuando uno quiere hacer algún tipo de investigación científica o histórica o algún análisis, puede utilizar esos documentos o esos archivos, esos audios que están en el Internet, en el YouTube, por supuesto, se llaman webgrafía y son parte importante en la actualidad también de las investigaciones, por si acaso. Ahora, otra cuestión a tomar en cuenta. Los historiadores para poder reconstruir el pasado, van a terminar buscando, número uno, comprobar si las fuentes que terminan utilizando terminan siendo verdaderas o falsas, y además de eso buscan extraer de esas fuentes información. Para eso terminaron haciendo algo llamado con el nombre de las disciplinas auxiliares. Las disciplinas auxiliares terminan siendo, como dice por acá, especialidades técnicas que permiten analizar las fuentes históricas. Profe, ¿y eso qué significa? Por ejemplo, no sé si han visto un programa que se llama El Precio de la Historia. En El Precio de la Historia termina llegando una persona X a una casa de empeño en Las Vegas y termina diciendo, tengo esta moneda de la época de la Guerra Civil de los Estados Unidos, ¿ah? Y quiero terminar vendiéndola y quiero que me den por ella $3,000. Chong Lee y Rick van a decir, bueno, no sé, parece falso, pero déjame tener un especialista. La persona que se especializa en conocer la veracidad o falsedad, ¿ya?, de una moneda o medalla y poder extraer información de ella y saber qué tan, digamos, escasa y por lo tanto cara puede ser, es un numismático, ¿ya? El numismático es el que estudia las monedas. Él va a decir, mira, sí, es verdadera, es una moneda que se usó, vamos a decir así, ¿no?, en Delaware en 1863. De estas se terminaron produciendo solamente 500 monedas y quedan registradas 4 o 5. Así que, por lo tanto, sí es muy escasa, sí termina siendo muy difícil de encontrar y, por lo tanto, sí vale ese precio o más, ¿ya?, o más. Entonces, quien se encarga de estudiar las monedas y las medallas, numismático.
Por otro lado, terminamos teniendo al heráldico. Los heráldicos o los heraldistas lo que van a terminar estudiando son los escudos, ya sean, por ejemplo, de un país, como el escudo del Estado de México, que aparece ahí como imagen. Pero no tiene que ser solamente un país, puede también ser el escudo de una familia noble, ya europea, por ejemplo, o puede terminar siendo el escudo de una institución. Por ejemplo, estudiar el escudo de San Marcos con las imágenes que tiene dentro es parte de la heráldica. La paleografía hace referencia al estudio de paleo, antiguo, grafía, escritura. La paleografía estudia documentos, ya documentos con escritura antigua. Un dato más a tomar en cuenta. La paleografía estudia escritura antigua sobre soportes móviles. ¿Qué significa móvil, profe? Que se puede llevar de un lugar a otro. Si está escrito en un papel, si está escrito en un pergamino, como en la Edad Media, o si está escrito en un papiro, como en Antiguo Egipto, y ese documento se puede llevar de un lugar a otro, se llama tipografía móvil. Y eso es lo que estudia el paleógrafo, la escritura sobre este tipo de soporte. Pero si está escrito sobre un monumento, ahí aparece otra disciplina llamada con el nombre de la epigrafía. Profe, ¿y esto cómo podría ser? Por ejemplo, hay gente que se dedica a estudiar a Egipto, los egiptólogos. Yo entro a una pirámide o a un templo y en el templo encuentro escrituras en jeroglífico en las paredes. Si encuentro escritura en las paredes o en un monumento, se llama epigrafía. No te olvides tú. ¿Ya? Ahora, hemos terminado analizando la fuente, las disciplinas, qué es la historia, qué cosa es lo que estudia, etcétera. Y ahora vamos a meternos poco a poco en otro punto. A ver, la historia. Cuando nosotros hablamos de la historia, ya le dije hace un rato, la historia es una ciencia social que estudia sociedades humanas en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, para que exista historia, lo primero que tiene que existir son humanos. Comencemos por ese principio, ¿ya? Pero también hay que tomar en cuenta qué cosa es un ser humano. Un ser humano es un animal racional productor de herramientas, ¿ya? Los primeros productores de herramientas van a ser unos personajes llamados con el nombre del Homo habilis, que ya veremos en un rato. Ya, que ya veremos en un rato. Entonces, desde que nacen los Homo habilis, los primeros humanos, hasta la actualidad, tenemos algo llamado con el nombre de historia. Pero recuerda que para intentar analizar ello, en el siglo XIX, en los años 1800, se terminó haciendo una división. Aquel grupo de investigadores que se encargaba de estudiar el pasado humano donde no había escritura, ahí encontrábamos a la arqueología, ya la arqueología. Pero aquellos que se encargaban de estudiar el pasado humano donde sí había escritura, es ahí donde terminaban entrando los historiadores. Por lo tanto, la historia está relacionada a la presencia de escritura o de documentos para poder analizar a ese pueblo. En ese sentido, por lo tanto, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Desde que se inventa la escritura, aproximadamente en el año 3000 a.C., 3270 para ser exacto, con la escritura cuneiforme, hasta la caída del Imperio Romano Occidental, encontramos la primera etapa de la historia conocida con el nombre de la Edad Antigua, de acuerdo a la periodización de Cristóbal Keller, Entonces él va a decir, tiene que haber escritura y por lo tanto, de que nace la escritura, encontramos la Edad Antigua. ¿Qué hechos importantes encontramos ahí? Bueno, encontramos, por ejemplo, el desarrollo de Mesopotamia con los diferentes pueblos en su interior. Hablamos, por ejemplo, de China, de India, de Egipto, de los fenicios, de los persas, los hititas, los hebreos, entre otros pueblos más, pero también incluye esto a los pueblos de Europa como Grecia y Roma. Precisamente cuando el Imperio Romano en su zona occidental cae producto de la invasión de los germanos o los bárbaros o extranjeros, recuerda que con eso se va a terminar poniendo fin a la Edad Antigua e inicia una nueva etapa llamada como la Edad Media. La Edad Media, como dice por acá, inicia el acontecimiento que le da vida, es la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 y la Edad Media culminará en el año de 1453. En ese lapso de tiempo de casi 1000 años, ¿qué es lo que terminó sucediendo? Por ejemplo, vamos a terminar encontrando a los reinos germanos, el Imperio Carolingio, el esplendor del Imperio Árabe y el Imperio Bizantino. Vamos a terminar hablando del feudalismo, la guerra de las cruzadas. Vamos a hablar del renacimiento urbano, de la peste negra, de la guerra de los 100 años y demás. Cosa que iremos viendo en su determinado momento. Ahora bien,
Desde que se produce ya la caída de Constantinopla en 1453 hasta que se desarrolla la Revolución Francesa en 1789, en ese lapso de tiempo encontramos un periodo llamado como la Edad Moderna. En este lapso de tiempo, recuerda tú además, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar eventos como el humanismo, el renacimiento cultural, la reforma y la contrarreforma religiosa. Vamos a ver el desarrollo de los grandes descubrimientos del siglo XV. Ahí encontraremos también, por ejemplo, la formación de las monarquías absolutas, el desarrollo de las ideas de la Ilustración y la pelea entre la burguesía y los señores feudales por el poder. Cuando en 1789 la burguesía o los comerciantes en Francia toman el control del gobierno de manera violenta, incluso cortándole la cabeza al rey Luis XVI de Francia, desde ese momento, Revolución Francesa en adelante, se vive la llamada Edad Contemporánea, ¿ya? Que se desarrolla hasta la actualidad. Cuando Cristóbal Keller hizo esta división ya en edades para la historia, la crítica que se le va a terminar haciendo a esta propuesta es que esta propuesta es eurocentrista. Ya, eurocentrista, profe. ¿Y cuál es la crítica eurocentrista? Lo que pasa es que Keller termina planteando, no te olvides tú, que los eventos de Europa van a ser los más trascendentes de la historia. Cae Roma Occidental, fin de la Edad Antigua. Cae Roma de Oriente o la capital de Constantinopla, fin de la Edad Moderna. Se produce la Revolución Francesa, inicia la vida contemporánea. Entonces, lo que se le critica es que todo lo que sucedió en Europa fue tan importante que el mundo cambió. Una gran pregunta que se puede hacer a estos eventos, a estos acontecimientos es, y cuando en el siglo V, y cuando en el siglo V cae el Imperio Romano Occidental, pregunta, Moche y Nazca, que en ese momento se desarrollaban en el Perú, ¿se vieron afectados? Por ejemplo, China e India en el Asia entraron en crisis. Los pueblos del África subsahariana se van a terminar viendo deprimidos por la caída del Imperio Romano Occidental. No. Pregunta, ¿qué cosa es más importante? La caída de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, que era un imperio que ya estaba en decadencia de hace tiempo atrás, o 1492, descubrimiento de América, ¿ya? Un nuevo continente, una expansión del comercio, una inmensa cantidad de oro y plata. ¿Qué cosa es más importante? La Revolución Francesa, sin duda, es un hecho importante y trascendente para la historia mundial, pero porque el pueblo francés, en base a las ideas de la Ilustración, va a terminar generando un cambio de su realidad. Pero el primero que aplicó las ideas de la Ilustración es Estados Unidos y su Revolución de Independencia en 1776. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es la crítica que se hace a este periodo de que solamente se toman eventos europeos como los más importantes cuando hay otros que podrían ser incluso más importantes que ellos o no son tan trascendentes como se les pinta? Esto vamos a ir trabajándolo, repito, en las próximas 9 semanas que terminamos teniendo de clase. Ahora, ¿qué más habría que tomar en consideración? El otro hecho que es importante es el tema de la hominización. La hominización, muchachos y muchachas, es el hecho por el cual se va a terminar entendiendo esto, el proceso de evolución, ya el proceso de evolución que terminó permitiendo la presencia de los humanos, ya, y de manera especial a los seres humanos, los Homo sapiens, condición en la cual nosotros nos terminamos encontrando. Hay que tomar en cuenta que para poder hablar de evolución, tenemos que entender algo. Se habla en la actualidad de algo llamado con el nombre de árbol filogenético en castellano. Existe una suerte de tronco principal ya para el proceso de evolución de nuestra especie. Ese tronco principal terminan siendo los llamados primates. Los primates se terminaron dividiendo en dos grandes ramas. Por un lado están los póngidos, que van a terminar viviendo en una zona con amplia vegetación y árboles. Ellos van a tener su propia evolución y ahí terminamos teniendo al gorila, al chimpancé, al orangután, al mandril y demás. Mientras que por otro lado, en la zona del este del territorio africano se va a terminar generando una falla geológica llamada con el nombre de la falla del Rift. Profesor, ¿qué cosa es lo que sucedió? Bueno, la parte oriental del territorio africano sufrió como una fractura y producto de esa fractura, ¿qué es lo que sucedió? Toda esta zona oriental se va a terminar transformando en una sabana. Profe, ¿y qué cosa es eso de una sabana?
La sabana africana, ¿ya? La sabana africana es un territorio donde la vegetación no era abundante, ¿ya? Y los árboles no eran de gran tamaño ni con tanta vegetación como antes. De tal manera de que no había tanta vegetación y tantos alimentos ni tantos árboles altos donde poder refugiarse o conseguir alimentos. Para poder vivir, este grupo de primates que estaba en este lugar, ¿qué cosa es lo que hicieron? Pues lo que ellos hicieron fue bajar a tierra y comenzar a vivir en ese medio ambiente. Mientras que los póngidos vivían en una zona con amplia vegetación en los árboles, repito, los monos de manera general, en la zona terrestre vamos a terminar encontrando a los homínidos. Precisamente, nosotros terminamos descendiendo de los homínidos, ya de los homínidos. Este grupo de homínidos, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a comenzar a sufrir una serie de cambios o de mutaciones que fueron dando vida a diferentes especies que fueron cambiando y adaptándose cada vez más a su medio ambiente hasta conseguir nuestra condición actual de homos o de humanos. Los primeros homínidos van a ser los llamados Australopithecus. Y entre los Australopithecus, el gran cambio que ellos van a terminar logrando es dejar de ser cuadrúpedos para poder andar, utilizar las 4 extremidades, para solamente utilizar las dos posteriores o inferiores que terminan siendo las piernas de manera progresiva. ¿Por qué tuvieron que dejar el ser cuadrúpedo para pasar a ser bípedo? Lo que pasa es que cuando bajan a tierra para poder conseguir comida, recuerda que estos primates no terminan siendo ya ni tan grandes porque terminaban midiendo 70, 80 centímetros de alto. No eran ni tan grandes, ni tan veloces, ni tan fuertes, ni tenían gran olfato, ni grandes garras, ni gran agudeza visual. Ellos bajaban a comer y toma en cuenta de que era muy probable que se los terminen comiendo. Por eso es que comenzaban a ponerse de pie, a caminar en las extremidades inferiores para terminar mirando alrededor, que no hayan presas que se lo coman a él, pero también para poder mirar al frente, ya con un espacio mucho más grande y terminar viendo dónde podía haber comida. Por ejemplo, un animal mayor ya se terminó cazando y comiendo a un animal menor y por ahí hay los huesos de un animal y por ahí esos huesos tienen un poco de carne. Entonces yo miro eso y me acerco para poder comer. Entonces, repito, ¿por qué se fueron poniendo de pie? Uno, para terminar visualizando su entorno, ¿ya? Conseguir comida y evitar que los maten. Pero la otra característica de la sabana africana es que hay demasiado calor. Como hay demasiado calor, una de las características especiales es que cuando se anda en las cuatro extremidades, el sol termina cayendo sobre el lomo y esto va a terminar generando un gran desgaste de energía. Y como no hay mucha comida ni mucha agua, por eso es que los animales prefieren no moverse mucho. En cambio, cuando la posición del cuerpo va cambiando de cuadrúpeda a bípeda, la temperatura del cuerpo se equilibra y por lo tanto se pueden recorrer más distancias utilizando menos energía. Y ese va a ser uno de nuestros grandes avances. Los Australopithecus tienen eso como logro, ¿ya? El hecho de haber podido convertirse en animales bípedos. Pero toma en cuenta otra cosa. Así como dentro de los homínidos están los Australopithecus, hay otra rama. Y la otra rama es la rama de los homos, los humanos. ¿Qué es un humano? Es un animal racional. Y la racionalidad se prueba a través de la producción de herramientas. Y los primeros productores de herramientas van a terminar siendo los Homo habilis. No te olvides tú. Por eso es que hablamos de ellos como los primeros humanos de nuestra especie. Ahora, cuando hablamos de la evolución del género humano, hay que tomar en cuenta otros aspectos más. En este paso del tiempo, desde el Homo habilis hasta el Homo sapiens, recuerda tú que nos hemos ido haciendo, uno, más altos, ya más altos en tamaño. Segundo, hemos estado perdiendo pilosidad corporal. Nos crecen pelos donde a todos nos crecen pelos, pero ya no tenemos el cuerpo lleno de pelos por completo. Tercero, además de la escasa pilosidad, recuerda tú que hemos ido generando una capacidad craneana mayor. O sea, nuestro cerebro, nuestro cráneo ha ido creciendo para albergar un cerebro cada vez más grande y más complejo. Cuando digo más complejo es porque hay áreas del cerebro que se han ido desarrollando y que han terminado permitiendo, por ejemplo, el desarrollo de algunas características. El área de los sueños, el área del lenguaje, el área de la abstracción, ya de la abstracción matemática, de la alucinación, etcétera. Y todo eso es parte de nuestro proceso evolutivo, ¿ya? Que ha terminado generando nuestra condición actual de Homo sapiens. Ahora bien, las especies predominantes del proceso de evolución van a terminar siendo el Homo habilis, el erectus, el neanderthalensis y el sapiens. ¿Por qué digo esto de especies predominantes? Porque ten cuidado, no es que muere el Homo habilis y nace el erectus, no es que muere el erectus y nace el neandertal.
sino que por el contrario, estas especies en algún momento han terminado conviviendo, ¿ya? Pero las especies mejor adaptadas han terminado sobreviviendo al cambio del medio ambiente. Esa es una condición que ha permitido que algunas especies, repito, sean predominantes. Unas fueron desapareciendo, otras tuvieron una evolución diferente. Hay ramas de la evolución o ramas de Homo que han terminado siendo llamadas como ramas truncas, que parece que iban a terminar teniendo un desarrollo diferente y en el paso del tiempo simplemente desaparecieron. Es la evolución, por eso es considerada, ¿ya? O no es considerada como una evolución lineal, sino que por el contrario, la evolución es considerada como un proceso, es considerada como un proceso en el que las especies mejor adaptadas a su medio ambiente van a terminar sobreviviendo. Y repito, hay algunas especies que comenzaron a abrirse y terminaron desapareciendo porque no terminaron adaptándose por completo. Bajo estas lógicas hay que recordar otros aspectos también importantes e interesantes. No voy a hablar todavía de los homos. ¿Por qué? Porque esto lo voy a poner por acá en la llamada Edad de Piedra. La prehistoria, ya la prehistoria, insisto, es la etapa desde el nacimiento de los humanos hasta que se inventa la escritura. Y esa prehistoria se va a terminar dividiendo en dos etapas, edad de piedra y edad de los metales, tomando en cuenta la materia prima que se haya usado para la producción de herramientas. Si se usó piedra para la producción de herramientas, edad de piedra. Si se usó metal, edad de los metales. Esa termina siendo la propuesta. Ahora bien, cuando hablamos de la edad de piedra, muchachos y muchachas, hay que recordar lo siguiente, La edad de piedra va a estar dividida en tres grandes momentos: paleolítico, mesolítico y neolítico. Recuerda que la palabra que se repite es la palabra lítico. Lítico viene de la palabra litos, que en griego significa piedra. Paleo significa antiguo, ¿ya? Antiguo. Meso significa medio o entre, y neo significa nuevo. Neo significa nuevo. ¿De dónde salen estos nombres? Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar para encontrar los restos del pasado de los seres humanos, pues no encontraban tantos huesos, lo que encontraban eran herramientas hechas de piedra. Encontraban piedras toscamente talladas, que se notaba que tenían trabajo humano, que estaban afiladas, pero que no venían a tener una forma muy bien definida. Y por otro lado encontrábamos piedras muy bien talladas, muy bien elaboradas, con rostros muy bien definidos, y por lo tanto los arqueólogos decían, pues bueno, estas piedras que no están bien talladas eran la forma antigua en la que se trabajaba la piedra. Paleo antiguo, lítico piedra, piedra antigua, la forma antigua en la que trabajaba la piedra. Y estas que están bien pulidas se les conoce con el nombre de la nueva forma en la que se trabajaba la piedra, neolítico. Entonces existe paleolítico y neolítico, de neolítico. El mesolítico sirve principalmente para poder entender el tránsito, el cambio que se va a ir produciendo y que vamos a ir entendiendo ahora. El paleolítico, vamos a ponerlo así, es considerado como la niñez de la humanidad, mientras que el neolítico termina siendo la época adulta de la humanidad. Ahora, recuerda tú que uno no pasa de niño a adulto, sino que entre la niñez y la adultez está la pubertad, la adolescencia, la juventud. Y por lo tanto, ese periodo de tránsito es el llamado mesolítico. Es una época de acumulación de experiencias y conocimientos, ya que van a terminar permitiendo la madurez de la época del neolítico. El paleolítico, que es la primera etapa de la historia de la humanidad, está ligada a una condición climática en particular que termina siendo el Pleistoceno, que de manera general la podemos llamar como la era del hielo, una época de fríos muy intensos, pero donde además de haber mucho frío, también existía megaflora y megafauna, mucha vegetación y muchos animales, ya hay muchos animales abundando esto en la naturaleza. Otro aspecto a tomar en cuenta, toma en cuenta que los grupos humanos de la época estaban organizados en bandas. Las bandas de la época, eran grupos numéricamente reducidos entre 6 y hasta 30 personas en su momento más elevado, y estas bandas se caracterizaban por ser nómadas. Profesor, ¿qué cosa era esto del nomadismo? Los nómadas son aquellos que no tienen un lugar fijo de residencia, sino que se van a mover de un lugar a otro, ¿ya? Y se mueven cada 3 a 6 meses para poder conseguir alimentos producto del cambio de las estaciones. Por eso se habla del nomadismo estacional. La otra característica que es esencial es que durante este periodo se viene teniendo una economía depredadora. El hombre no produce alimentos y toma de la naturaleza, mediante actividades como la caza de animales, la recolección de frutos o la pesca, los alimentos que necesita para poder sobrevivir. Ahora, ese periodo paleolítico va a terminar teniendo 3 fases.
Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Como dice acá, en el Paleolítico inferior destaca el Homo habilis y el Homo erectus. El Homo habilis van a ser los primeros seres humanos, porque ellos son los primeros que van a terminar produciendo herramientas hechas de piedra, ¿ya? El Homo erectus, ya el Homo erectus, tiene 3 características. Se le llama erectus porque su columna no está encorvada, sino que su columna está recta o erecta, ¿ya? Como la nuestra, ¿ya? Como la nuestra. Pero este Homo erectus tiene un segundo caso. Ellos ya no van a vivir solo en el África como el Homo habilis, sino que van a comenzar a migrar y se encuentran restos de ellos tanto en la zona de Asia como en el territorio europeo. Y la tercera característica es que el Homo erectus va a terminar usando el fuego, ya va a terminar usando el fuego. Él no produce fuego, ¿ya? Lo que él hizo es otra cosa. Él va a terminar, al parecer, viendo un árbol que se incendiaba porque un rayo lo incendió y va a terminar tomando ese fuego, lo va a terminar metiendo en su cueva donde se refugia por el frío, dándose calor, dando más luminosidad, pero también va a comenzar a usar el fuego para poder cocinar sus alimentos, sin saber que eso va a ser muy importante para su vida, porque en el momento en que él va cociendo alimentos, está generando algo llamado con el nombre de digestión externa. Es decir, él está matando microbios y bacterias en base a fuego que ya no tienen que ser eliminados o digeridos por su sistema digestivo, con lo cual ayuda a la digestión y va a terminar dando más oxigenación al cerebro, que tendrá una mayor cantidad de sinapsis o uniones neuronales que permiten su progresiva evolución o mejora precisamente el desarrollo cerebral. Durante el Paleolítico Medio, la especie predominante terminan siendo los hombres de Neandertal o los neandertalensis. Y los neandertales se van a caracterizar por el desarrollo del lenguaje articulado, ¿ya? Logran almacenar palabras, saben generar ideas y transmitirlas, ¿ya? El lenguaje articulado, pero además de eso van a tener creencias mágico-religiosas, las cuales se van a terminar observando a través de los entierros funerarios. Creen en una vida tras la muerte y esa es una creencia religiosa, por eso es que a los muertos los entierran, no solamente dejan que otros animales se los terminen comiendo, ¿ya? Otra cuestión que es esencial también es que, en la época del Paleolítico Superior encontramos al Homo sapiens, ¿ya? Al hombre moderno, al hombre contemporáneo, a nosotros. El Homo sapiens se va a caracterizar ¿por qué? Porque el Homo sapiens, ya el Homo sapiens número 1, va a terminar llegando a todas partes del mundo. Ya no solamente está en Europa, África y Asia, sino también va a terminar llegando a Oceanía y América. Además de esto, el logro más importante del Homo sapiens es que va a terminar desarrollando el arte. El arte se divide en 2 formas, el arte rupestre o también llamado parietal, porque se va a terminar haciendo se va a hacer pinturas en el interior de las cuevas donde ellos terminan viviendo, y el arte mobiliar, que va a terminar siendo esculturas que ellos pueden mover de un lugar a otro, como las Venus paleolíticas, en donde se hace referencia al culto de la fertilidad que viene teniendo la mujer y la naturaleza. En esta época final del Paleolítico Superior, el clima va a ir variando. El frío del Pleistoceno comienza a caer. ¿Por qué? Ya no es tanto frío porque comienza a haber cada vez más calor. Y precisamente esto le da vida a una nueva etapa llamada con el nombre del el Mesolítico. El Mesolítico es la etapa donde se inicia la época del calor. Y precisamente esa época del calor termina siendo el inicio del Holoceno, ¿ya? Profe, ¿el calor era bueno o malo? Bueno, tenía sus partes buenas y malas como todo en la vida. Lo bueno es que los hielos se derretían y había más agua líquida en los ríos. Lo bueno es que las aguas del mar se evaporaban y había más lluvias. Y al haber más agua van a haber más vegetación. Lo bueno es que la gente ya no vive en las cuevas, ya porque hace demasiado calor y el calor que se imprime sobre el cerro hace de que este queme y por lo tanto la gente tiene que salir de ahí y va a terminar formando aldeas, ya viviendas temporales al aire libre. Pero también habría que tomar en cuenta que lo malo es que hay territorios que por intenso calor se van a terminar volviendo un desierto. Antes los grupos humanos ya sabían dónde caminar para poder conseguir alimentos cuando cambiaba la estación. Pero cuando yo me fui para allá, donde yo sabía que había alimentos, pues ahora está seco. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de irme para allá, mejor me quedo en el mismo lugar donde estoy viviendo. En algunos momentos del año habrán menos alimentos, pero eso también obligó a los grupos humanos a hacer otra cosa, a comenzar a ver el ciclo de vida de las plantas y los animales.
Entonces, hay otro cambio más. Los grupos humanos ya no son nómadas, sino que van a comenzar a hacerse cada vez más sedentarios. Viven más tiempo en un territorio, pero no para siempre. ¿Qué significa eso? En un lugar me voy a quedar a vivir 1 año, 3 años, 5 años, 10, 20 o 50, hasta que este lugar se seque y me tenga que mudar. Vivo más tiempo, pero no para siempre en una región. Cuando los grupos humanos comienzan a ver el ciclo de vida de las plantas, el hombre se da cuenta que puede también comenzar a cultivar. Y cuando el hombre comienza a cultivar las primeras semillas o las primeras plantas, a eso se le conoce con el nombre de horticultura porque se hacen pequeños huertos. Ahora bien, hay que tomar en cuenta otro aspecto. El hombre también comía antes, cazaba animales, los mataba y me comía su carne. Pero como me doy cuenta que los animales se están reduciendo en cantidad, lo que hace el hombre es capturar animales, comer los necesarios y guardar otros, por si no hubiera una buena cacería. Pero después se dio cuenta que también puede promover la reproducción de los animales. Por eso también comienzo a domesticarlos, para que las presas o las crías de estos animales puedan ser mi comida para futuro. Esa actividad le da vida a algo llamado con el nombre de economía mixta. El hombre recolecta frutos y vegetales, pero a la vez comienza a cultivarlos. El hombre caza animales, pero a la vez comienza a domesticarlos. Y eso es parte precisamente de esta economía mixta, que hacen varias actividades a la vez. Por otro lado, el hombre va a comenzar a utilizar microlitos, piedras muy pequeñitas, por ejemplo, para terminar haciendo anzuelos para la pesca o para terminar haciendo trampas para la cacería, pero particularidades que se van obteniendo en este periodo. El neolítico es la madurez de los seres humanos y los grupos humanos ya no terminan siendo nómadas, sino que ahora terminan siendo totalmente sedentarios y ya no van a tener una economía depredadora, sino que van a tener una economía totalmente productiva a través de la ganadería. Ya no se terminan criando 3 o 5 animales, sino que se pueden criar 20, 30 o 50. Y además de eso, ya no se va a terminar cultivando algunas semillas en un huerto, sino que se desarrolla la agricultura, que es una producción extensiva de alimentos. Se cultivan terrenos cada vez más grandes porque ya saben, o ya reconocen una tierra fértil, ya saben qué semilla se puede terminar utilizando, ya saben cuánto tiempo precisamente es el tiempo que se demora una planta para poder hacer una cosecha o recoger alimentos y demás. Todas esas experiencias del Mesolítico le ayudaron a madurar en la época del Neolítico para aquel entonces. Así que no te olvides, los grupos humanos ahora llamados tribus van a estar caracterizándose por ser sedentarios y con una economía productiva. Además, se va a caracterizar por el desarrollo de la arquitectura megalítica, por utilizar grandes bloques de piedra para las construcciones. ¿Ya? Poco a poco con la agricultura se genera algo llamado con el nombre de la producción excesitaria. Se produce cada vez más de lo que la gente requiere y este exceso le terminará ayudando a que un grupo de la población se pueda dedicar a incrementar su producción o, por ejemplo, yo ya no voy a terminar encargándome de producir. Yo, por ejemplo, voy a terminar siendo una persona que produce cerámica y esa persona que produce cerámica tiene que vivir de algo. Yo hago mi cerámica y se la entrego a otra persona a cambio de alimentos, porque a esa persona le sobra la comida. Gracias a ello aparecen los artesanos, aparecen los astrónomos que pueden ver el cielo y que pueden decir cuándo va a terminar viniendo la lluvia, y precisamente en base a sus conocimientos hay sectores de la población que van a comenzar a diferenciarse, ya comienza la diferenciación social del trabajo. Además de esto, encontramos la segunda etapa de la prehistoria, la edad de los metales. Te decía que se llamaba así porque el metal es la materia prima de ese periodo. En la edad de los metales, que vamos a encontrar 3 etapas: edad de cobre, bronce y hierro. La edad de cobre en realidad termina siendo una época de tránsito, porque el cobre es un metal abundante en la naturaleza. A este se le pone en hornos a 200 grados centígrados y se va a terminar derritiendo. Eso se llama fundición. Y una vez fundidos, yo puedo terminar poniendo en moldes ese cobre fundido e intentaré hacer herramientas. El problema es que estas terminaban siendo quebradizas y dobladizas y no servían. La piedra va a seguir sirviendo para poder hacer herramientas, pero con el cobre y otros metales se van a terminar haciendo objetos de lujo. Coronas, collares, brazaletes, que se van a terminar permitiendo una diferenciación social ya durante este periodo.
Otra cuestión que es importante es que en la edad de cobre se van a comenzar a observar ciudades, centro de administración de recursos, zonas de gobierno, en diferentes regiones en el viejo mundo, sobre todo entre Asia y África. Otra cuestión es que en esa época se inventa la rueda, el arado para la agricultura, pero donde todo esto estalla es en la llamada Edad de Bronce. La Edad de Bronce es considerado como el periodo del nacimiento de las civilizaciones, los sumerios, los egipcios, los chinos, etc. Cuando hablamos de la Edad de Bronce, hay que recordar esto. La Edad de Bronce se va a caracterizar por el nacimiento de las civilizaciones, y para que un pueblo sea llamado civilización requiere 3 elementos, ¿ya?, que están descritos acá. Ahora, antes de continuar, su tutor me mandó un mensaje, ¿ya?, diciéndome que ustedes van a tener un pequeño receso de 2 a 2:05, ¿ya? Así que vamos a respetar eso. En estos 5 minutos, muchachos, o 4 minutos que les quedan, estiren las piernas, vayan un rato al baño, lávense la cara o traigan algo que comer, y a las 2:05 empezamos nuevamente, ¿ok? 2:05 empezamos nuevamente con la clase para esta segunda parte. Sí. Ya tienen 5 minutos, no se olviden.